estás, Claudio? Un gustazo. Un gusto. Qué bueno esta invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Estoy acá con esta maravilla. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué se puede contar de este libro? Bueno, mirá, este libro básicamente es la historia del movimiento punk en Bariloche. En su comienzo yo intentaba sacar el libro con historias del año 94, 95, cuando nosotros en nuestro barrio, yo soy del San Seferino, cerca, junto a mis amigos empezamos a hacer lo que se llamó los festipunk, ¿no? En realidad eran la primera vez que se hacía rock en los barrios. Esta decisión nos había llevado por temas de que en aquellos años, en los 90, para los jóvenes barilochenses y más de los barrios, Claro. era bastante difícil ir al centro. Y menos para esta gente que curtía la onda del rock. Claro, que era como más subversiva Nosotros que éramos punks en ese momento, los punks, los heavy, los darks, había muchos darks en aquella época, y era muy difícil bajar al centro porque tenías varios problemas, que los problemas eran las comisarías que estaban en el camino de aquí al centro. Y bueno, después habían ciertos lugares que hacían de filtro para llegar al centro. Por ejemplo, Bromionelli, había un kiosquito ahí, muy viejo, y ahí se paraba uno de los patrulleros y obligadamente tenías que pasar a acomodarte ahí contra las paredes. Una requisa de prejuicio. De prejuicio. Y la segunda era 25 de mayo. Ese era el otro lugar donde te esperaban, y realmente estábamos cansados porque, bueno, llegabas al centro y era la misma historia. La costumbre nuestra era parar detrás del centro cívico, los famosos palos, donde estaban todos los punk y los heavy, los hippies, todo el mundo ahí, viste, el que estaba por fuera de lo que era el Bariloche lindo, La postal. esa de la postal. Claro. Ahí estábamos a parar, a refrescarnos, a llenar el tanque, ¿no? La cosa que terminábamos siempre presos. ¿Por qué? Por la estética de los pelos parados, la cresta, los borcegos, las tachas. Y bueno, eso nos llevó a que nosotros quisiéramos hacer los recitales en nuestro barrio. ¿Por qué? Porque era el único lugar seguro que teníamos en aquel momento. En esos 90, en esos primeros años de los 90, no es que éramos un montón. Claro. Éramos contados con los dedos. Claro. O sea, las banditas de gente que se juntaba eran reducidas. Claro, sí. Bueno, así que dije, bueno, vamos a contar también la parte de los principios de los 90, porque había unas bandas que me interesaban, que a mí me gustaban en aquella época, ¿no? Claro, sí. Habían varias. Y bueno, ahí se me empezó a agrandar el libro. Después me di cuenta de que sucedieron 3 recitales que fueron el puntapié inicial para lo que sería la música del futuro. O sea, del 94, 95 en adelante. Mira. Eso siempre acá en Bariloche. Todo Bariloche. Ajá. Que fueron 3 puntuales. El primero fue Ataque 77 en el año 92, Bomberos Voluntarios. Sí. El segundo fue el recital en el año 93 de Hermética en el Don Bosco. Y a finales del 93, un recital que se llevó a cabo en el Puerto San Carlos. Y ahí se juntaron la mayoría de las bandas de aquel momento a presentarse, a hacerse conocer, y de paso el premio era grabar un demo, cosa impensada en Bariloche. Y dije, bueno, esto lo hay que contarlo, y así se empezó a agrandar el libro. Así que empezamos a construir desde el inicio, desde lo que fue el proto-punk barilochense, que es año 1983, cuando nace Estados Alterados, que bueno, los que escucharon la banda en ese momento dijeron, eran los Clash de Bariloche, ¿viste? Y bueno, y ahí empecé a armar todo el libro, y llegamos después a cosas como, por ejemplo, contar todas las salidas de las bandas barilochenses a la región o fuera del país. Y también vimos que
que habíamos sido pioneros en su momento en la línea sur. Una anécdota con el cantante de Flema, ¿puede ser? ¿Está acá o no? ¿O está Sí. aparte? No, está y tiene, o sea, está en la parte de las visitas, Mira, de las bandas que visitaron Bariloche. que visitaron. Y bueno, está toda la historia de cómo fue que nos contactamos con Ricky. Mira, Yo en ese tiempo estaba en uno de los tantos programas de radio, estaba mi gente de radio haciendo un programa que se llamaba Desobedecer es Dignidad. mira. Y bueno, ahí nos contactó él por teléfono porque yo estaba haciendo un especial de música punk, pero de La Plata. Y encontró que estaban pasando Embajada Boliviana en Bariloche, el loco no lo podía creer. Claro, Embajada es muy... Embajada era muy una, under, ¿no? era una de sus bandas preferidas, Claro. y en ese momento era muy under. Claro. Estábamos pasando todo ese tipo de música, que eran todas bandas que me acuerdo que me las enviaba en cassette. Fabiana de Peladas por la Ley, la verdad nos tiraba material y me hacía esos cassettes, viste, con muchas bandas. Música, claro. Y entonces yo le decía, bueno, me gustó esto, me gustó aquello, y entonces ella después me grababa y me mandaba esa. Y bueno, por eso fue que nos contactamos. Al día siguiente nos juntamos a hacer una entrevista para el fanzine. Fue al mediodía, en un par de horas lo convencimos para que toque. Bueno, él nos dijo que no tenía músicos, así que nosotros le dijimos que íbamos a conseguir los músicos acá en Bariloche y que teníamos un lugar para tocar y íbamos a hacer la movida de gente de radio que tenía un salón de usos múltiples. Mira. Y bueno, era un lugar pequeño, sería como para 20 personas, habrán entrado 100. Eran los tiempos de que éramos todos flacos. Entraba más. Y sí, bueno, y le hicimos el recital, tocó, y me acuerdo que nosotros le dimos dinero por parte de pago para esa movida, y ahí quedó una amistad bastante buena por el resto de los días que le quedaban, que estaba acá con nosotros, y bueno, ahí entramos en amistad. Después, bueno, en el libro yo hago una cantidad de capítulos míos, pero incluyo algunas cosas que me gustaron de amigos. Mira. Entre esos Meche. O sea, Meche cuenta cómo llegaron a Bariloche, qué es lo que pensaban, y un detalle no menos menor del pensamiento que tenía Ricky sobre Bariloche. Bueno, ahí fue la creación del tema Bariloche Pan Rock. La fiesta, bueno, gracias a acá la gente de la sala, que bueno, me llamó para ver si se podía presentar el libro también acá. Eso tiraron la idea, a algunos se le ocurrió, dice, che, ¿y si te juntás una banda de las viejas? ¿Y cómo fue eso? Bueno, eso... ¿Vos tenías contacto, sí, con alguno, con la mayoría, no? Sí, con todos, son mis amigos de toda la vida. Aproveché en ese momento a dos personas, que uno es Cacho de LSD, una banda de aquellos años que volvió a tocar, se juntaron y ahora sacaron un disco que está excelente. También ese disco está muy bueno porque está grabado enteramente acá en Bariloche, o sea, con gente de Bariloche, de la movida. 100%. Entonces, 100%, ¿viste? De Bariloche. Bueno, y ahí habíamos charlado con otros chicos que habían estado en Saqueo, por ejemplo, el Carly, que me había dicho en algún momento que podíamos juntar a algunos músicos de los viejos y hacer un popurrí de temas de las bandas de aquellos años. Bueno, me acordé, entonces lo primero que hice, llamar a Cacho, llamarlo a Carly, y empezó la gran movida de avisarle a todos los amigos, especialmente las bandas que participaron de este libro. Claro. Y la verdad que la recepción de todos los músicos fue tremenda. ¿Y cómo fue ese momento de volver a enchufar, de volver a... Y muy loco. A escucharse porque... Muy loco porque en aquel momento, o sea, volvimos el tiempo atrás. ¿no? Nosotros, Calibre 45 es una banda precisamente del barrio San Sergio.
La banda la decidimos hacer en un momento 4 amigos de la infancia, y cuando nos picó el bichito del punk rock dijimos algún día tenemos que hacer una banda, y ahí salió Calibre 45. Bueno, cuando decidimos hacer la banda teníamos un pequeño problema: ninguno sabía tocar. Dijimos, esto no puede ser el impedimento para que una banda punk no pueda tocar. Lo chistoso de todo fue que primero me enseñó: el bajo hace más o menos esto, la guitarra hace más o menos esto, y después, bueno, había que sacar algo que salga medio parecido para, no sé, unos rasguidos, no sé, para sacar algún tema de Ramones, de Ataque 77, ¿viste? Algo medio fascinón, ¿viste? Entonces, lo chistoso fue que los chicos se pusieron, Patricio se puso con la guitarra, pero el gato se puso detrás, lo abrazó y le hacía el bajo. Y vos decís, ¿qué estamos haciendo, muchachos? Esto no va a resultar. Bueno, resultó. Después, bueno, se compraron los instrumentos, empezamos a hacer cosas. Gato estaba en el colegio en la ENEP, entonces tenía ideas de electricidad. Entonces agarramos todos los baffles, los famosos baffles de la música, de los combinados que habían en las casas, y dijo, vamos acá, enchufamos la guitarra eléctrica con voz, y bueno, vamos a empezar, ¿viste? Claudio, como para cerrar un poquito, me queda una pregunta que por ahí es la que inicia todo. ¿Qué te lleva a vos al punk? ¿Qué te detona en la cabeza? ¿A qué edad? ¿En qué momento dijiste, yo quiero escuchar esto para toda la vida? Para toda la vida. Bueno, eso más o menos fue cuando tenía 12, 13 años, que empecé a escuchar música y empezó a ser consciente de la música. Sí, ¿no? sí, que escucha siempre, pero en realidad en mi casa siempre hubo mucha música. Ajá. Y siempre hubo mucha música de la que se llamaba en ese momento de protesta. Claro. Marita Parra, Quilentaro, Quilapayún, Yapu, son mis ratos de aburrimiento, agarraba los vinilos y los ponía, escuchaba esas músicas y me empezó a entrar ese virus de ¿viste? La rebeldía, de estar en contra de lo establecido, de ser el protestón, ¿viste? Protestón. Y acá, ¿viste? Después lo terminás escuchando a otros viejos protestones. Claro, que básicamente ¿viste? El viejo Larralde que le falta la cresta nomás, claro, ¿viste? Y así un tanto de muchachos que... Claro. ¿Y ahí qué banda te lleva al rock? Y yendo a las disquerías, un día vi un cassette, me gustó, lo compré, pero sin escucharlo, ¿viste? Así de eso. Por la tapa, no, directamente. Fui, dije, esto está bueno. Mercado Indio, Los Violadores. Y bueno, y ahí empecé y me empecé a encontrar con mis amigos del barrio, empezamos a pasar esos cassettes y ellos también empezaron a conseguir cosas y traían acá, y era una fiesta todos los días, como me pareció, esto es Sex Pistols pero en vivo. ¿Viste? No era el disco, era el en vivo. Y bueno, entonces ahí empezamos a flashear, empezamos a conocer un montón de gente, empezó a moverse todo, empezamos a encontrar otras pandillas de otros barrios y así se empezó a formar esa segunda camada de punkies que sigue creciendo, que siguen estando y fueron los que nos dieron bola para que puedan venir a tocar al lugar. Qué bueno. Bueno, Claudio, un gustazo. Muchas gracias por la invitación. No, vos por venir.